Hola, abogada, compañeros. Esta es mi exposición en la materia de gestión empresarial, que tenemos el tema de una idea o un emprendimiento que podamos hacer. Creo que uno de los puntos importantes de esta tarea es el ver de dónde surgen las ideas para estos emprendimientos. Eh, Como sabemos, cada uno tenemos diferentes cualidades y es en base a eso que nosotros tenemos que saber cuáles son las que nos sirven para poder emprender. Yo, por ejemplo, no tengo habilidades manuales como tiene nuestro compañero Jackson, que tiene su negocio de detalles y arreglos. No tengo habilidades en la cocina como tiene nuestra compañera Naomi, que tiene su emprendimiento de dulces, tortas y todo esto que ella tiene. Entonces, las cualidades que yo creo poseer van más dirigidas hacia algún tipo de negocio de venta, compra y este tipo de cosas. Entonces, basándome en eso, comencé a buscar qué podía hacer. Y me di cuenta de que, hablando un poco de mí, quiero explicarlo para que vean de dónde surge la idea del emprendimiento que voy a exponer. Yo nací en 1982, es decir, que mi niñez transcurrió durante los 80 y mi adolescencia durante los 90. En los últimos años ha surgido o ha resurgido mucha de la cultura de esa época. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, en la música, por ejemplo, en las plataformas de streaming de ahora, muchas de las series que se hacen o están basadas en series que se hicieron durante los 80, los 90, o están ambientadas en esa época, o son remakes que se hacen de esas series que hicieron, o se hacen nuevas versiones de esas series con el elenco original. En la música, la mayoría de los artistas ahora está sacando nuevamente los vinilos, los cassettes como ediciones especiales, cosas que eran comunes en la época de los 80 y 90. La moda también ha resurgido en esta época, entonces hay un mayor interés hacia esa cultura y hacia lo que pasaba en ese momento. Es de esta manera que surge mi idea de emprendimiento, Mundo Retro. Mundo Retro va a ser un local donde vamos a encontrar objetos que van desde juguetes, tecnología, que sean de esa época o que estén inspirados en esa época. Ahora, muchas de las cosas que se hacen, muchos de de las nuevas tecnologías que salen con el formato de esa época, es decir, es algo moderno porque es una tecnología nueva, pero le dan el aspecto como si fuera de los 80 o de los 90 por esta nostalgia que hay de aquella época. También hay que tener en cuenta que la gente que nació entre los 80 y los 90 ahora tienen 30 y 40 años, es decir, que tienen poder adquisitivo y son los que compran este tipo de cosas y consumen este tipo de cosas. Entonces ahí nace Mundo Retro, que sería un local no solo de venta de este tipo de productos, sino de compra. Muchas veces nosotros guardamos cosas que son de aquella época y las tenemos ahí arrumadas. Y este lugar aquí se puede ir, tú la vendes y este consigue un nuevo dueño a través de nosotros. Y también tendría un servicio técnico para arreglar. Mucha gente tiene caseteras en sus casas que no les funcionan, tienen aparatos de VHS, y les gustaría poderlos utilizar, pero no funcionan. Entonces tendríamos un servicio técnico para poder arreglar esto de aquí. Todo esto nace, como les digo, del hecho de esta nostalgia que ha creado los 80 y los 90, que se ve reflejada en todos los ámbitos actualmente. Los aspectos generales del proyecto, bueno, el nombre que ya les dije sería Mundo Retro. Estaría ubicado en el Centro Comercial Mate Internacional, que es conocido como el Manicentro. ¿Por qué el Manicentro? O sea, todo tiene una razón de ser. En los 90, el Manicentro era lo máximo que había aquí en la ciudad de Manta. Y todos los adolescentes iban ahí por las tardes a pasar los fines de semana y qué sé yo. Entonces es también traer esa nostalgia poniendo el local ahí, en este centro comercial que fue parte de nuestra niñez y adolescencia. Tener una fecha de inicio no es algo que ya esté, o sea, como les digo, es algo que se crea en idea. Entonces la idea es que el local abra el 20 de noviembre del 2021, más o menos un mes antes de las fiestas navideñas, porque esto también puede hacer que se traiga más clientes y que al negocio le vaya mejor. El tipo de sociedad sería solo yo, el local sería mío, sería una empresa individual, no tendría más socios más que yo.
La explicación breve de la actividad desarrollada, como ya les decíamos, es la compra, venta y arreglo de productos conocidos como retros o vintage de la década de los 80 y 90. Estos productos van desde tecnologías, a reproductores, videojuegos, etcétera, hasta juguetes, pasando por muebles, adornos, música, o sea, vamos a tener CDs y todo esto. Todo esto de aquí, lógicamente, alrededor del mundo, hay, como les digo, hay esta nostalgia, entonces encontramos a través de la web muchos lugares donde se pueden comprar productos de la época, juguetes retro, videojuegos y qué sé yo. A veces es difícil traerlos al país, entonces nosotros nos encargaríamos de ser ese intermediario y que llegue seguro lo que uno compra. Es decir, si tú vas al local y quieres X juguete, nosotros tratamos de conseguirlo. Si se lo consigue, ya tendríamos contacto con gente que sabemos que es fideligna en lo que hace y que va a traer realmente lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, a través de nosotros podías comprarlo. El número de trabajadores previsto sería un administrador, hay uno para servicio técnico y tres para atención al cliente. Eso es para comenzar, dependiendo de cómo vaya surgiendo el negocio, se aumentarían y etcétera. El perfil del promotor, que en este caso soy yo. Aquí yo hice un poco la unión del perfil del promotor con las cualidades que debemos tener, que eran las preguntas que seguían al final, y los conocimientos que yo tengo. Yo hice un poco aquí una mezcla de todo. Entonces, mi perfil, bueno, aparte de los datos personales, mi nombre y todo esto, yo creo que las cualidades que tengo como para poder tener este negocio es que soy creativo, soy ingenioso, tengo visión, creo que soy líder también, tengo paciencia, creo que me he ganado la confianza de la gente, que eso también aporta mucho a un negocio, soy responsable, tengo empatía, sé ponerme en el lugar del otro, y todo esto de aquí hace que eh, estas son mis cualidades para poder montar un negocio. Bueno, cualquier empresa o negocio uno tiene que tener ciertas cualidades si es que quiere hacer. Mucha gente no puede emprender eh, negocios o no puede emprender, tener un emprendimiento o una empresa porque simplemente no tiene cualidades o no son de ese tipo de personas. O sea, no todo el mundo tiene por qué tenerla y no todo el mundo quiere tenerla tampoco. La misión que tendría mi emprendimiento sería entregar a los clientes productos de calidad que cubran sus necesidades y exigencias, todo basándonos en lo retro, ¿no? Y la visión del emprendimiento sería mantener viva la cultura de los 80 y 90, dando realce a los productos que marcaron la época. El mercado al que nos dirigimos, como ya lo decía, es aquellos que nacieron y crecieron entre la época las décadas de los 80 y de los 90 y que sienten nostalgia por esa época y su cultura. Así también como clientes jóvenes que buscan productos llamados retros o vintage, como sabemos y como ya lo he dicho, esta cultura retro ha resurgido ahora por alguna razón. Bueno, muchas veces dicen que todo lo que es cultura, todo es cíclico, todas las décadas son cíclicas y todo va regresando en cierta medida. Lo podemos ver muchas veces en la moda. Hay cierto tipo de ropa que se usaba en los 70 que después regresaron. Lo mismo pasa con la moda de los 80 y los 90. Como lo hemos visto y lo dije antes, en lo que es en las películas, en las series de televisión, en las series de streaming. Mucho está ambientado en los 80 y 90, muchas de estas series se ambientan en esa época, otras son series que resurgieron y que con el mismo elenco han hecho nuevas temporadas, etcétera, etcétera. Entonces, en la música también, muchos de los sonidos que escuchamos ahora, si los escuchamos, la gente que crecimos en los 80 y los 90 nos suena mucho a esa época. Eh, y como decimos, la moda también ha regresado bastante. Entonces, todo esto hace que sea el momento ideal como para tener este local y que tenga un cierto éxito o un muy buen éxito llevando este tipo de productos. Y eso sería todo. Concluir con que, como les digo, la idea de esto surge de esta nostalgia que ha llegado ahora, surge del hecho de que yo me he dado cuenta de esto, pues les digo, por haber nacido a principios de los 80 y haber crecido durante los 80 y 90, que esas dos décadas
marcaron mucho la historia de la humanidad. Si bien en décadas anteriores había pasado lo de la Segunda Guerra Mundial, después vino lo de la guerra de Vietnam y todo esto, eh, en los 80 y los 90 fueron 2 décadas que marcaron mucho, sobre todo en lo tecnológico. Comenzaron a surgir todo lo que nosotros conocemos ahora, comenzó a surgir en esa época. Eh, y mucha de la forma de ser de la gente de ahora viene de esa época, de cómo era la cultura en esa época. Cosas como les digo, como la música, las series de televisión que habían, los dibujos animados, todo esto marcaron de cierta manera y eso crea esta nostalgia de ahora y eso crea que ahora toda esta cultura esté regresando. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.